Muy buenas tardes. Hoy continuamos con el gran evento de Ágora Time, que de verdad tenemos una gran invitada de honor que tiene tantas ocupaciones que de verdad agradezco, maestra, que se haya dado el espacio para estar en la Universidad Ágora Hispanoamericana e incluso aprovechar que se han comunicado con nosotros y siguiendo la transmisión varios tecnológicos y universidades privadas que nos están siguiendo y de varios estados, maestra. Déjeme platicarle que están del Estado de México, de la Ciudad de México, de Campeche, de Querétaro. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han seguido, que tenemos una gran experta en educación y de verdad se me iría el tiempo nada más en leer el currículum y solamente voy a leer una parte de la gran trayectoria que tiene la maestra Mariana. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Ciencia Política por la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en Huelva, España, y maestra en Educación por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Posee estudios de formación profesional en North Park University de Chicago, Estados Unidos. Ha colaborado en distintas secretarías federales como la de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Gobernación y Educación. También tiene una amplia experiencia en dependencias estatales, entre las que destaca la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Sistema DIF Michoacán, donde fue directora general. Tiene trayectoria de más de 2 décadas de actividad docente. Ha sido directiva en distintas instituciones educativas y la primer mujer en ocupar la rectoría de una de las universidades también importantes del estado de Michoacán, que es la Universidad Latina de América. Además, fue representante en Michoacán de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y vicepresidenta de la red Juntos por Michoacán. Fue coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en la región de Morelia y representante del sector académico en consejos estatales, federales, entre ellos la participación ciudadana en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el desarrollo turístico de Morelia, en el desarrollo en Michoacán y de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ha impartido diversos diplomados y cursos de educación e incluso con formación de padres de familia, no solamente la atención de los alumnos, sino también de los padres de familia. Fue subsecretaria de Educación Media Superior y actualmente la directora general del Instituto de Educación Media Superior y fundadora y primera directora general, obviamente, de este organismo creado. Por lo tanto, hay tanto, pero tanto que hablar y de verdad con una gran experta en el rubro. Maestra Mariana, muchísimas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos en esta universidad. Al contrario, maestra, muchas gracias por considerarme como alguien que puede aportar algo a este notable evento y significativo ciclo de conferencias en materia educativa. A mí me honra estar aquí. Siempre he considerado que todas las personas tenemos la posibilidad de aprender todos los días y quienes tenemos también la posibilidad de compartir algo, hay que hacerlo. Sé que además de las compañeras y compañeros que nos visitan el día de hoy aquí presencialmente, hay un grupo numeroso a través de la tecnología, que es cuando uno dice las fortalezas de la tecnología. Ya hablaremos que también hay retos que tenemos que enfrentar con ella, pero una de sus grandes virtudes es justamente poder estar cercanos a la distancia y poder compartir vía internet justamente esta experiencia. Si me permiten iniciar compartiendo algo de nuestra ponencia del día de hoy, que es Retos y Perspectivas de la Educación Superior en Michoacán. Primero quiero comentarles que soy una convencida y siempre lo he dicho, la educación es la base de todo. Si nosotros queremos seguridad, la educación es la base. Si queremos desarrollo económico, la educación es la base. Si queremos tranquilidad social, la educación es la base. En fin, todo se tiene que trabajar a través de la educación. Y las personas que tenemos tantos años, en mi caso más de 2 décadas trabajando los sectores educativos, sabemos que la educación es muy amplia
Y de una manera instruccional podemos hablar de lo que sucede al interior de las aulas y de una manera de formación integral de personas hablamos de lo que acontece todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede al interior de los hogares? ¿Qué es lo que sucede en las instituciones educativas? ¿Qué es lo que sucede en nuestro entorno y en nuestra comunidad? Porque muchas veces como ciudadanos señalamos y nos quejamos de vicisitudes que enfrentamos en la sociedad sin darnos cuenta que nosotros mismos somos copartícipes porque tenemos bases endebles, pensando, ya lo dije, que la educación es la base de todo. Les quiero poner un ejemplo conocido por todos a nivel internacional. Nelson Mandela. Él decía, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y yo estoy convencida de que en este proceso de transformación y de creación de un piso parejo y justicia social para todos, la educación debe verse y debe concientizarse como el único medio real de movilidad social que nosotros debemos impulsar. Y hablo de esto en el territorio michoacano, sabiendo lo que conlleva y los retos que enfrentamos los michoacanos en nuestra tierra. Y por eso hablo de movilidad social, pensando en los factores económicos. Cuando se habla de un nivel de vida y muchas personas conceptualizan poder tener movilidad social a través del factor económico, debemos de tener claro que el único camino que nosotros debemos impulsar para esa movilidad social habría de ser la educación. Y que entonces, conforme al perfil de cada persona, a la preparación y al entusiasmo que cada uno de nosotros pudiera tener en ese piso parejo las oportunidades que cada quien se va construyendo. Hablar de eso pareciera sencillo. Llevarlo a la práctica es complejo cuando no hay justicia social y cuando no hay oportunidades equitativas para todos. Pero es uno de los grandes retos que tenemos y enfrentamos justamente en el sistema educativo y en específico en la educación superior. Retomando a Nelson Mandela, sabemos que es un activista social que después de 27 años de estar arrestado, de estar en prisión de manera injustificada, logra salir con esta resiliencia que siempre lo caracterizó y llegó a ser el mandatario de su nación, estamos hablando de Sudáfrica, y él siempre habla de la educación con este concepto integral. No solo es la instrucción que se da al interior de un aula, sino lo que sucede de manera general en la comunidad. ¿En verdad la educación es el poder transformador más grande? Es una pregunta que yo la dejo en este momento para al cabo de la plática poder entre todos contestar esto. Yo sostengo de entrada que sí, que verdaderamente tiene un poder transformador al que nos debemos adherir todos y que tendría que ser una especie de doctrina de vida. No ver otros caminos, no caer en otras tentaciones y trabajar con nuestros jóvenes para que no crean en espejismos o en falsas salidas. La educación es la que nos puede llevar. Se los dice una mujer que es nieta de 3 maestros rurales y de un hombre dedicado al campo, que pensaron que la educación para sus hijos, mis padres, era esa vía, y mis padres replicaron ese ejemplo y nosotros en casa lo estamos replicando. Eso tiene que ser, y cuando un joven se desespera y nos dice, es que si me voy para allá gano dinero más fácil, o ya encontré un buen trabajo, voy a ganar tanto, voy a dejar de estudiar, hay que concientizarlos de que eso es una salida falsa y momentánea. El camino que estamos construyendo es más largo, representa mayor esfuerzo, pero a la postre sabemos que también da los mejores resultados. ¿Se imaginan qué podríamos hacer nosotros en México si en verdad llevamos a la práctica esto? Somos un país con 98% de población mestiza.
retomando el ejemplo anterior de un país como Sudáfrica, que en verdad el enfrentamiento racial es algo que se vivió y que polarizó esa comunidad. Nosotros, en nuestra gran mayoría, somos un país mestizo, que también hemos estado trabajando mucho para recuperar, respetar y fomentar las raíces de los grupos originarios, porque es parte de nuestra cultura. Y en la educación superior estamos trabajando en ello. Simplemente en el Estado tenemos 3 instituciones muy notables de educación superior en este sentido. Tenemos el Tecnológico Superior Purépecha, tenemos la Universidad Intercultural Indígena y tenemos la Normal Indígena de Cherán. 3 instituciones que imparten educación superior, y con esto queda comprobado cómo es que la educación es inclusiva y debe fomentarse desde el origen y la raíz de cada uno de nosotros. ¿Qué problemática enfrentamos? Si ya hablamos de que la educación es un factor indiscutiblemente transformador, necesitamos también personas preparadas en pertinencia para asumir este reto. De otra manera, no podemos enfrentar la realidad. Y como se dice coloquialmente, pues el traje nos queda grande. Tenemos que hacer un traje a la medida. Yo siempre lo he dicho, amigos, y ahorita lo comparto. Las personas que nos dedicamos a trabajar el tema educativo debemos de tener como condición fundamental algo que se llama vocación. Quien no tiene vocación, por favor, no esté en educación. Es un acto ruin intentar trabajar en educación sin tener esa vocación. Si uno desea riqueza, tampoco debe estar en educación, porque en México el desempeñarte en el sector educativo te permitirá una vida digna, una vida honorable y una vida en la medianía, de que no te falte lo esencial, pero tampoco vas a acumular riqueza. Y eso no es malo, eso es la decisión de cada quien. Por eso estamos hablando de tener la vocación. En muchos escenarios, las cosas indebidas permanecen como indebidas. Y voy a poner un ejemplo. Robar es indebido en cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Pero si quien roba es un policía, es aún más malo, porque el policía debería cuidar que no se robara. ¿Sí me explico? Maltratar a un menor de edad es indebido y es señalado en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier escenario. Pero si quien maltrata a este menor es el propio padre, la propia madre, es todavía peor, porque los padres debemos procurar el cuidado de los niños. Poner un mal ejemplo es señalado y es indebido en cualquier escenario. Pero si quien pone el mal ejemplo es un docente o es al interior de una institución educativa, es todavía más malo. Porque el ejemplo de un docente y de una institución educativa debe ser intachable. El ejemplo arrastra. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos también en la educación superior. Máxime en momentos con tanta efervescencia al hablar de feminismo, de derechos humanos, de equidad, de protección de la sexualidad, del respeto a todos. Ese tipo de situaciones no deben de tener cabida en ningún lugar de la sociedad, mucho menos en una institución educativa. Ese es otro de los grandes retos. En México, según cifras oficiales y en números redondos, les comparto lo siguiente. De cada 100 niños que entran a la primaria, y ojo, no estamos hablando de niños que nacen, estamos diciendo de los que nacen, únicamente los que entran a primaria, de cada 100, 40 llegan a la secundaria, 20 a la preparatoria o bachillerato, 10 a la universidad, y menos de 2 se titulan de una licenciatura. En este escenario continuamos y solo el 0.5% hace algún posgrado.
De ahí la importancia de instituciones como la que hoy nos aloja, porque es una ventana de oportunidad para seguir en la instrucción y en la educación. Hace falta eso en México. Obviamente tienen que ser instituciones de gran calidad, instituciones que hagan un aporte de valía a la sociedad, pero sí hace falta esto. Para quienes tenemos más de un posgrado, pues ya la cifra prácticamente no existe. Y tenemos que trabajar para que estos números cambien. Cuando yo asisto a una graduación, ayer estuve en la última a las que he ido, y frecuentemente asisto, siempre les hago esta reflexión a los jóvenes. Y es otro de los retos que tenemos en la educación superior. Les hago saber que forman parte de un grupo privilegiado. Y ellos se me quedan viendo y con una cara de, Mariana, evidentemente no conoces mi casa, evidentemente no has visto las privaciones que tenemos en casa, no has visto a mis padres tronándose los dedos para que yo pueda ir a la escuela. ¿Cómo me dices que formo parte de un grupo privilegiado? Y les digo, sí, compartiendo estas estadísticas. Luego entonces, aquellos jóvenes que están en la graduación a la que yo asisto, representan 2 de cada 100. Y eso los hace formar parte de un grupo privilegiado en nuestro país. Y yo estoy cierta de que los que estamos aquí reunidos y los que estamos conectados formamos parte también de ese grupo privilegiado. ¿Qué es lo que sucede y dónde perdemos la dimensión? Que es otro de los retos que enfrentamos. Salir de nuestro círculo y de nuestra zona de confort. Si yo hablo con mis hijos y los amigos de mis hijos, ellos me van a decir, Mariana, lo que tú estás diciendo no es cierto, porque nosotros volteamos a nuestro alrededor y todos en casa estudiamos, todos nuestros primos estudian, todos los vecinos estudian. No me digas que solo 2 llegamos a la universidad, porque todos estamos en la universidad. Ese es un círculo reducido y un entorno burbuja. Hay que salir de ese entorno burbuja, caminar unos cuantos kilómetros, incluso a veces unos cuantos metros, y ver la polarización que existe en nuestro país. No es raro encontrar condiciones sociogeográficas donde está una de las colonias de mayor poder adquisitivo en este lado y pegado, dividido por una avenida, por una calle, por una barda, está pegada una zona vulnerable. No es extraño encontrar una colonia con todos los servicios y pegado una colonia que no tiene servicios. Esos son los retos que enfrentan las naciones como la nuestra y los retos que enfrentamos todos los días en la educación superior. Y con esto quiero irnos llevando a la reflexión de la importancia de sembrar en nuestros jóvenes estudiantes esa semilla reflexiva, el salir del entorno burbuja, el entender que lo que ellos alcanzan a ver con sus ojos no es la realidad completa de nuestro país. Y que si bien al entrar a una institución educativa se vuelve también un entorno burbuja porque dicen, pues todos los que estamos aquí estudiamos, hay muchos más jóvenes que no están ahí estudiando. Y la capacidad para recibir matrícula año con año también no es suficiente para lo que nosotros tendríamos que estar abonando a la sociedad. Seguimos entonces con los retos. Una de las cosas que yo quiero destacar de la presente administración aquí en el estado de Michoacán es la preponderancia y la revalorización y recategorización que se dio a los niveles de educación media superior y superior. Y esto queda en evidencia y queda como un hecho contundente al descentralizar estos 2 niveles educativos en un organismo público descentralizado llamado Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán. Anteriormente, hasta el mes de febrero, éramos una subsecretaría de la Secretaría de Educación del Estado y esa subsecretaría desaparece y se forma este instituto.
Al ser un ente, un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, tenemos también la facultad, la tarea y la convicción de trabajar todos los días para abonar en la calidad de estos niveles educativos, pero sobre todo trabajar coordinadamente con algo que antes no sucedía: instituciones públicas e incorporadas o privadas, como se conoce. Cuando nosotros entendemos que el mercado que existe, no lo digo en un tono económico, financiero, me refiero a la demanda que hay en educación, nos damos cuenta que, como se dice coloquialmente, para todo mundo sale el sol. Y que las instituciones dedicadas a la educación superior de calidad, si siguen trabajando en esa línea, habrán de tener la posibilidad de alcanzar las metas fijadas, porque la población estudiantil debe ser cada vez más grande. Y si estos números que yo ya compartí representan un enorme reto, e incluso me atrevo a decir una tristeza cuando uno los analiza fríamente, encontramos que a través de la coordinación y la colaboración de las instituciones, tanto públicas como incorporadas, pudiéramos estar abriendo más y mejores oportunidades para que estas cifras se transformen en beneficio de toda la sociedad. En ese sentido, un reto que se identificó en Michoacán, en este nivel educativo, el sector de educación superior, se impulsa la respuesta al reto, justamente decía yo, trabajando ya en la creación de un instituto. Y este instituto, retomo lo que había comentado, permite una colaboración también en distintos niveles de gobierno. Pongo otro ejemplo de Michoacán. En Michoacán tenemos 17 institutos tecnológicos, 6 federales y 11 descentralizados. ¿Qué sucedía anteriormente? Si un federal se acercaba al gobierno del estado a pedir apoyo, a pedir ayuda, la respuesta era: tú no eres mío, tú eres federal, ve a la federación y que allá resuelvan tu tema. ¿Qué sucede hoy en día? Eres instituto que trabaja en Michoacán, para michoacanos, dime cómo te ayudo. Tenemos que resolverlo todo. En ese sentido, y por poner este ejemplo, otro de los retos que también enfrentamos es esa coordinación entre los niveles de gobierno, la federación y el estado. Y esto que sucede en Michoacán, cierta estoy, que es un reto que se presenta en todas las entidades de la República. ¿Por qué? Porque hay una especie de descoordinación en algunas ocasiones o una especie de jerarquización de las instituciones donde algunas pretenden avanzar más que otras, y eso lo único que hace es canibalizar la oportunidad que se tiene en el sector educativo. En Michoacán identificamos ese reto, que es el tema de la charla de hoy, y estamos trabajando en consecuencia para ya resolver esa situación, y puse el ejemplo claro de los tecnológicos. ¿Qué otras instituciones de educación superior tenemos? Tenemos 7 universidades, tenemos 8 escuelas normales y un centro de actualización para el magisterio michoacano, tenemos centros de investigación, y en el instituto, bueno, pues están también los 4 subsistemas de educación media superior, pero ahorita estaremos hablando más enfocados a lo que es educación superior. Otro de los retos que enfrentamos: la tasa de asistencia escolar en jóvenes de 18 a 24 años, que es el rango de edad de la población que de manera natural asiste al nivel de educación superior. Obviamente tenemos un porcentaje que rebasa este rango de edad, ya que por diversas circunstancias estudiaron o iniciaron sus estudios de manera posterior o continúan sus estudios, porque también hay que decirlo, hay quien
estudia una licenciatura y posteriormente estudia otra, o estamos ya en los niveles de posgrado y de especialización. Bueno, la tasa de asistencia escolar en jóvenes mexicanos de 18 a 24 años de edad. En México es del 32.4, es decir, de todos los mexicanos que están en ese rango de edad, solo el 32.4 asiste a la universidad. Y en Michoacán, solo el 27.4, es decir, estamos abajo de la media nacional. Hay entidades que están arriba de la media nacional y por desgracia en Michoacán estamos por debajo de la media nacional. Ahora, de este 27.4 y 32.4 que asiste a la universidad, tenemos entonces la tasa de eficiencia terminal. ¿Qué es esto? Los jóvenes que logran egresar, que entraron, estudiaron y egresan. Esa eficiencia terminal nos habla de que en México, de ese 32.4 que entró, solo el 66.6 concluye. Y ustedes me podrán decir, bueno, es más de la mitad, pero de un porcentaje mínimo que entró. Y en Michoacán es el 61.8. De los que ingresan, solo el 61.8 tiene eficiencia terminal, es decir, concluye sus estudios. Yo, en mi encomienda anterior a la que tengo actualmente en el gobierno del estado, tuve la encomienda de ser rectora de una de las universidades más grandes del estado, la primer mujer en ocupar esta responsabilidad. Y cuando yo entré a esa institución, me encontré con falacias como la siguiente: trabajamos con mayores de edad, ellos saben lo que hacen, ellos deciden. Y yo les dije, se acabó. Porque uno no es maduro y uno no adquiere la responsabilidad el día que cumple 18 años. Ojalá así fuera, ¿no? Como por arte de magia, ese día cumples años, ese día eres capaz, eres autosuficiente, eres maduro. No sucede. La verdad es que no. Para muchas cosas, ese día que cumples 18, si tienes ya otra categoría, por ejemplo, legal. Cometes un ilícito un día antes de cumplir los 18 y se te trata de una forma, el día que cumples 18 años, con toda tu inmadurez y todo lo que tengas, ya se te trata de otra. Pero fuera de esas cuestiones, el actual de la persona no cambia por haber cumplido 18 años. ¿Qué me encontré también en esa institución? Y la pongo de ejemplo sabiendo que es algo que se replica en la gran mayoría. Concluyen los estudios y no se titulan. ¿Por qué no se titulan? Ellos son adultos, ellos saben, no se les puede obligar. Y les dije, no señores, es responsabilidad de la institución que eso suceda. Nosotros los formamos, nosotros les dimos instrucción por 4 o 5 años, nosotros somos responsables de que de aquí salgan con un título y una cédula en la mano, porque de otra manera es prácticamente como si no hubieran estudiado. Y esa es responsabilidad de la institución, pero no todas las instituciones lo ven de esa manera. Voy a decir algo que sé que causa polémica. Por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es uno de los conceptos fundamentales y elementales que todos los estudiosos de la educación conocemos como si fuera en prematernal, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sabemos que es un proceso tripartita. Está el protagonista, que es el estudiante, está la institución, el sistema educativo, y están los padres o los agentes de contención que tiene cada uno de los estudiantes en sus propios hogares. Puede ser el padrino, la madrina, el abuelo, en fin, ¿no? La familia. En la educación superior pareciera que se desvanece esta base académica, pedagógica, didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pareciera que deja de ser tripartita y queda siendo de 2 vías, la institución y el estudiante.
Y yo identifiqué esa parte como un reto que tenemos también en este nivel educativo y les dije, señores, se acabó. Se retoma la tríada perfecta de este proceso y los padres de familia forman parte también de este proceso. Y tenemos que hablar con ellos, porque aquel padre que diga, yo ya cumplí con hacerlo mayor de edad y él ya sabe si estudia o no estudia. No, señores. Si es en una institución pública, requieren el apoyo de sí o sí también de los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay materiales, porque hay recursos que ellos ocupan para poder estudiar y porque también está el factor emocional que se requiere como ser humano para generar ese sentido de amor y pertenencia a la institución, pero también al interior de una familia. Y si estamos hablando de una institución incorporada, bueno, pues está el pago de la colegiatura y el cubrir muchas necesidades que nuestros jóvenes necesitan para poder estudiar. Ejercicios que hicimos y que hemos visto que han servido para retomar el proceso tripartita, por ejemplo, las escuelas para padres, las charlas y reuniones cotidianas también con los padres de familia, acercarlos a la institución, compartir lo que está aconteciendo en la institución con los padres y para ello está el uso de la tecnología, las redes sociales, que vean el partido de fútbol, de básquetbol, que vean la muestra de baile, de canto, en fin, y que los padres puedan ver a su hijo de 18, 19, 20, 22, 23 años también en esa formación integral. Que los padres observen, reciban y revisen las boletas de calificaciones. Y perdón, mucha gente podrá decir, Mariana, ¿estás hablando de retos de la educación superior o de retos de la educación básica? De la educación superior. Tenemos que replantear esos escenarios para que todos seamos copartícipes de los logros de nuestros jóvenes en ese nivel. Cuando, les reitero, estoy en una de las graduaciones a las que asisto, siempre me gusta tomar unos minutos, romper el protocolo y decirle a los jóvenes, a mí en mi casa me enseñaron que el que no es agradecido es mal nacido. Y ustedes en este momento tienen la oportunidad de agradecer a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus esposos, esposas, hijos, porque muchos jóvenes terminan la carrera ya con un hijo y quien apoyó para que terminara es el esposo o es la esposa. Hay que agradecer a los maestros que estuvieron con ustedes, al personal administrativo, al personal de apoyo y de servicios, porque solo así es que se alcanza la meta. Y le pido a toda la gente que se ponga de pie, a todos los acompañantes, y que los egresados aplaudan y le den las gracias por ese logro. Esto parece un cúmulo de emociones y pareciera que nos estamos yendo solo a un plano subjetivo, pero la educación sin emociones, la educación sin sentimientos, la educación sin empatía, sin solidaridad y sin una sólida base de valores no es una educación completa. Por eso es que también como reto tenemos justamente inculcar esto en nuestros jóvenes. Quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Imaginen ustedes, en Michoacán, la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir es de 7.2. Es decir, de 100 michoacanos, poco más de 7 no saben leer y escribir. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Imaginen que en este momento los teletransportamos a un lugar de la Tierra donde no entiendan ustedes una sola palabra, se hable un idioma que no conozcan y los dejemos ahí solos. Y les digamos, sal adelante a ver cómo. ¿Creen que eso sería posible? Sin siquiera entender el letrero que tengo enfrente, sin siquiera entender lo que me está diciendo el de al lado y yo no poder tomar una pluma y un papel y decir, necesito esto.
Eso es lo que sucede hoy en día con 7 michoacanos de cada 100. Eso es lo que sucede. Y como no tenemos una igualdad en el desarrollo, ni a nivel nacional, porque hay entidades mucho más desarrolladas que otras, y eso se replica al interior de cada entidad con municipios más desarrollados que otros, nuestros porcentajes de gente con 15 años y más que no sabe leer ni escribir van del 2.8 en Morelia, ciudad capital, al 20.5 en municipios como Tumbiscatío. Si es alarmante que en una ciudad capital como Morelia haya prácticamente 3 personas que no sepan leer y escribir, 3 de cada 100, cuánti más lo es que haya prácticamente 21 personas de cada 100 que no sepan leer ni escribir. Y luego hacemos un mapeo de desarrollo económico, de inseguridad y de otros factores, y entonces entendemos por qué ciertos municipios tienen algunas características y otros municipios tienen otras. Y cuando no somos una sociedad empática, cuando no estamos trabajando la formación integral desde las aulas, lo único que conseguimos es sorprendernos o se perdió la capacidad de asombro y le damos vuelta a la página o cambiamos el canal del noticiero. Cuando escuchamos en tal municipio hubo esta matanza, sucedió esto, decimos, le cambio, ya no hay capacidad de asombro. Pero ese es el reto que enfrentamos. Y cuando se habla con los docentes de educación superior y cuando se habla con los jóvenes que están estudiando educación superior, también es indispensable concientizarlos de esto. No me digas que no formas parte de un grupo privilegiado si el simple hecho de estar ya en una universidad te lleva a pertenecer a ese grupo, si a diferencia de otras personas sí sabes leer y escribir. Y tenemos también que concientizar de que eso, más que un privilegio, debe ser una enorme responsabilidad. Si nosotros dividimos a los ciudadanos, a las personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros mismos, y las dividimos per cápitamente, ¿a cuántos nos tocaría a cada uno de nosotros sacar adelante? Por eso esa visión reductivista o esa visión egoísta de decir yo tuve 2 hijos y yo veo por mis 2 hijos ya no tiene cabida en una sociedad que verdaderamente busca la construcción de justicia social. Es decir, yo tuve 2 hijos, tengo que ver por ellos, más por los hijos de los que tuvieron sin tener las mismas oportunidades. El día que lleguemos a inculcar eso en las aulas y el día que logremos egresar ingenieros, licenciados, médicos, contadores, todas las profesiones, con esa visión de solidaridad social, de compartir y de ver por los otros, estaremos también solucionando uno de los grandes retos que tenemos en la educación superior. Otro dato muy importante, y esto va más dirigido a nuestros jóvenes que están egresando. Primero, a mí me da mucha risa, debo admitirlo, ver la cara de nuestros egresados que están en ese momento de la ceremonia, y yo les digo lo siguiente: el 80% de ustedes no va a ejercer lo que estudió. Y como están sentados, pues ya no caen al piso, ¿no? Solo se recargan en la silla. Y me ponen cara de, ¿y me lo dices ahorita, después de 4 o 5 años? Me lo hubieras dicho al momento de entrar, y a lo mejor ni siquiera entro. Y yo les digo, por eso no te lo decimos, porque si no ya no entras, pero no. A ver, fuera de broma, ¿por qué no van a ejercer lo que estudiaron? Porque otro de los retos que tenemos en la formación integral de nuestros jóvenes en la educación superior es dotarlos de herramientas blandas, de habilidades, de capacidades y de aptitudes para enfrentar la vida en general. Yo le digo a un joven,
Hasta el momento yo no he encontrado una universidad que imparta la licenciatura en Presidencia de la República. ¿Ustedes sí? ¿No? Díganos si no podemos apuntar. ¿No? Y la estudiamos de una vez. O licenciatura en Diputación. No existe. Licenciatura en Rectoría de Universidad. No existe. Licenciatura en Director General de una transnacional. ¿Cómo se llega a esos cargos? Gracias a las habilidades blandas, a las aptitudes, a las actitudes, a todo lo que se va desarrollando como parte indispensable de la instrucción técnica y los datos duros que sí se estudian. Cuando se le explica eso a los jóvenes, vuelven, otra vez el alma les vuelve al cuerpo y dicen, ah, bueno, ya entendí a qué te referías. Pero el 80% de los jóvenes vive esa circunstancia. Yo misma vivo esa circunstancia. Y tal vez la gran mayoría de ustedes vivan esa circunstancia. Y no tiene nada de malo no ejercer técnicamente o con datos duros, digamos, lo que se estudió. Lo importante es estar contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Entonces, ese entendimiento debemos llevarlo a la conciencia de nuestros jóvenes y asumir que es un reto que también enfrentamos. El 65%, también les comparto a ellos, el 65% de los trabajos que requieren los jóvenes que están terminando sus estudios no existen. Y también vuelven a desmayar en la silla. Dicen, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si ya no tengo el pretexto de levantarme para ir a la escuela, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí y para ellos, porque así los debemos de formar, esto representa una enorme oportunidad. La oportunidad de generar el 65% de la demanda laboral. Y otro de los grandes retos que enfrentamos en la educación superior es justamente eso, que los jóvenes sean capaces de generar sus propias oportunidades y de generar oportunidades para otros. No hay patrón más grande en México que el gobierno. Y una sociedad que verdaderamente quiere desarrollarse no puede tener como patrón mayoritario al gobierno. No vamos a salir adelante de esa manera. Necesitamos generar otras fuentes de desarrollo, otras fuentes generadoras de empleo y otras alternativas. Y por eso este dato del 65% de los empleos que se demandan hoy en día no existen. Y los jóvenes necesitan formarlos. Ahora, también es natural porque una sociedad en continuo movimiento, una sociedad dinámica y cambiante, justamente todos los días está generando más necesidades. Yo recuerdo hace unos 17 años, tal vez, trabajaba en una institución de educación superior y le compartí a mi madre que en la mañana de un día le compartí que en la tarde de ese día estaría presentando los nuevos programas académicos que se abrirían, las nuevas licenciaturas. Y le dije cuáles eran, y recuerdo perfecto que una era la de animación y arte digital. Y me dijo, Mariana, ¿qué es eso? Y le comenté que era la programación para la creación de contenidos digitales, y mi mamá tenía cara de no entiendo qué es eso, y le dije, mira, es los videojuegos, las películas de caricaturas que ves en el cine. ¿Saben cuál fue su respuesta? ¿Eso qué va a hacer estudiar? Si se la pasan todo el día sin hacer nada y nada más en los videojuegos, eso no es estudiar. Y hoy en día sabemos que ese sector es indispensable incluso en la educación, porque gran parte de los recursos académicos didácticos que tenemos son gracias a la animación digital. Pero esas carreras se van creando conforme nuestra sociedad dinámica y cambiante va evolucionando
Y por eso también se explica que la gran mayoría de los trabajos que se requieren no existen, porque nosotros los vamos generando. Recordemos a mediados del siglo pasado o las primeras 3 décadas del siglo pasado, el boticario. Pues hoy hablar de un boticario es prácticamente un tema histórico. Yo he ido a Pátzcuaro y ahí en la Plaza Don Vasco todavía queda un lugar que dice botica, pero pues ya es una farmacia. Y quien produce esos medicamentos son grandes laboratorios a nivel mundial. Ya no hay un boticario. Y eso va desapareciendo con el tiempo. El tema del derecho en nuestro país, el derecho oral, los juicios orales. A mí ha habido abogados que me dicen, es que por mi edad ya no me abren las oportunidades, prefieren a un joven. No es por la edad, es porque el que estudió con el anterior sistema no está actualizado y un joven sí está capacitado en el derecho oral, en los juicios orales, entonces no se prefiere, sino que se necesita a alguien que lo sepa. Pero alguien que tiene nuestra edad, alguien que ronda en los 40 años hacia arriba, puede también tener esa oportunidad si aprende esa nueva línea del derecho. Quitar esos tabús y erradicar esas ideas también es uno de los retos que enfrentamos. La actualización permanente, el estar en constante aprendizaje. Hay estadísticas que dicen que si una persona deja de tener una formación formal durante 5 años consecutivos, es como si nunca hubiera estudiado. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Imaginen ustedes, en nuestro tema, en nuestro sector educativo, si siguiéramos hoy en día con el precepto de la regla en la mano y la consigna de que las letras con sangre entran. Porque hubo una época que así se instruyó. Y el maestro podía reglear, podía jalar patilla, podría aventar un pedazo de gis. Hoy en día es impensable que eso sucediera. Los retos que también enfrentamos es quitar preceptos del pasado como la memorización para llegar a la comprensión, el análisis y el autoconocimiento. Que nunca más tuviéramos que escuchar algo como, finalmente Mariana se aprendió las tablas de multiplicar. Lo que se debe escuchar es, finalmente Mariana aprendió a multiplicar. Porque aprenderse las tablas es memorizar. Aprender a multiplicar es razonar. Y eso lo tenemos nosotros que comprender para llevar a cabo. Y otro de los retos, amigos, que enfrentamos en educación superior es que nos llega el cúmulo de vicios y de errores que se fueron arrastrando en todos los niveles educativos. Aprendieron las tablas en la primaria, volvieron a cantar las tablas en secundaria, recitaron las tablas de memoria en la prepa y así llegaron a educación superior. Ese es otro de los retos que también sin duda enfrentamos. ¿Qué es lo que se requiere para ir dando solución a estas problemáticas? Porque eso es algo importante. Ya entendemos qué enfrentamos, cómo vamos solucionando. Para nuestros jóvenes, ¿qué requiere o demanda el mercado laboral de ellos? Creatividad, originalidad, resiliencia, adaptabilidad. Ser creativos es encontrar, cubrir los espacios que están vacíos. Yo les aseguro que para muchos de nosotros todavía representa una sorpresa el entrar a ciertas oficinas de ciertas empresas y ver a jóvenes caminando en short, en chanclas, tirados en el piso, con audífonos, y uno dice, ¿es un centro vacacional o es una oficina? Y el director va a decir, ah, no, es que son creativos, están trabajando.
y además están generando su trabajo y sus ideas. Esa parte nos cuesta todavía trabajo, pero es lo que el mercado laboral demanda, la creatividad, la originalidad. Esas grandes ideas, esas buenas ideas que han transformado al mundo. En una ocasión, yo estudiando la licenciatura, tuve la oportunidad de estar en una charla similar a esta, pero la daba el director de mercadotecnia de una empresa llamada 3M. Creo que todo el mundo la conoce y después de la pandemia más, ¿verdad? La empresa 3M. Y alguien me preguntó, en sus palabras nos pudiera decir que es una gran idea. Y nunca se me va a olvidar esa respuesta. Dijo, una gran idea es algo tan simple que cuando lo ves en otro dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Esa es una gran idea. Por ejemplo, decía él, el post-it, pues ponerle pegatina a una hoja que se quita y se pone. Y alguien dice, uy, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Hay muchas otras empresas que dijeron, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes ponerle pegatina? Bueno, pues 3M tuvo esa gran idea y es el post-it que todos conocemos y que luego se ha replicado, pero hay una patente. Una gran idea fue inventar un liquidito blanco para ahorrar papel y para ahorrar trabajo, entonces te equivocabas y un liquidito. ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes hacer ese liquidito blanco? Esa fue una gran idea. Y así podemos hablar de grandes ideas que han transformado a la humanidad. Una gran idea fue hacer un libro digital donde la gente subiera fotos y pudiera compartir lo que quisiera de su vida y estar viendo lo que otro compartía de su vida. Y hoy en día no se concibe la humanidad sin el Facebook. Yo siempre he pensado que si en algún momento llegaran seres extraterrestres a la Tierra y si la Tierra estuviera ya destruida, sin duda investigarían qué fue de la Tierra e iban a encontrar elementos muy significativos de la cultura de la humanidad y entre ellos estaría el Facebook. Estarían muchas cosas como esas que, como mi madre, en algún momento dijeron, eso no va a poder ser. O sea, a mí no me digas, Mariana, que quien se dedica a eso un día va a tener una empresa que va a valer miles de millones de dólares. Eso no puede ser, ese es un chismógrafo. ¿Sí? ¿Se acuerdan los chismógrafos de la escuela? Que traíamos nuestra libretita. Dice, eso no puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Y el reto que también tenemos en la educación superior es ir de avanzada y tratar de hoy, en 2022, encontrar cuáles van a ser esas grandes ideas que en poco tiempo van a caracterizar a la humanidad y van a formar parte de esos elementos que, repito, si vinieran seres extraterrestres a distinguir por ciertos factores la humanidad, esa gran idea sería una de las cosas que dijeran, los humanos se distinguen por esto. Ese reto también tenemos en la educación superior. Compartirles, y para ir cerrando, cosas concretas que dan la pauta de cómo sí se puede ir transformando y dar soluciones a la educación, a los retos de la educación superior. Nada menos en Michoacán, el fin de semana pasado, acabamos de vivir un hecho histórico, inimaginable en nuestro estado, y que mucha gente dijo, eso no va a ser posible. Y me refiero a erradicar la corrupción del proceso de ingreso a las escuelas normales de Michoacán. Alguien a mí me dijo, Mariana, tú sueñas en grande, pero no deja de ser un sueño. No va a haber manera de que los aspirantes a las normales hagan un examen Ceneval, y menos en Michoacán. Y yo les dije, sí va a poder ser, porque yo creo en el razonamiento y en el entendimiento de las personas. Y aunque en un inicio cueste trabajo, sé que lo que va a reinar va a ser ese entendimiento y ese razonamiento. ¿Y qué vivimos el domingo en Michoacán? Un examen Ceneval de ingreso a las normales, sin ningún contratiempo, sin ningún conato de violencia, sin ninguna situación fuera de lo que se espera de un proceso educativo académico. Esto lo comparto solo como un ejemplo
de que sí es posible transformar e ir dando solución a estos grandes retos. En Michoacán, hablando de educación superior, uno de los grandes retos será erradicar la corrupción en el ingreso a las normales. Y hoy, el 10 de julio del 2022, se logró. ¿Y qué es lo que nos va a garantizar que esto continúe? El que toda la sociedad se apodere y se apropie de esos logros. Porque los servidores públicos tenemos una temporalidad en la encargatura, en la encomienda que tenemos. Pero si la sociedad se apropia de esos hechos, de esos logros, llegue quien llegue a esa responsabilidad, va a tener que seguir esa línea, porque ustedes como sociedad no van a permitir que eso se pierda. No van a permitir regresar a un pasado oscuro y de corrupción. Y yo digo, el trabajo en equipo es el que da los mejores resultados, sí, y les voy a decir por qué. Porque retomando este ejemplo de un reto que ya tuvo solución en Michoacán, todos pusimos algo. Cada comerciante del centro que tuvo días cerrado su negocio, que tuvo que reponer cristales de su negocio, que tuvo que repintar porque grafitearon su negocio, puso algo de su parte al asumir ese costo. Cada transportista al que le han quemado unidades y que le han robado mercancía, ha asumido ese costo y es lo que él abonó. Cada madre o padre de familia que intentaba llegar a la escuela de sus hijos y recogerlos y no podía pasar porque estaba tomado Camelinas a la altura de las Américas, y con paciencia decía, pues a mí aquí me quedo, pero que alguien los meta al aro a estos jóvenes, abonó también a este proceso. Cada facilitador y aplicador que no cobró un quinto por estar el domingo aplicando esos exámenes, puso de su parte. Cada medio de comunicación que dio cobertura a todo el proceso, puso de su parte. Todos pusimos algo de nuestra parte. Y ese es otro de los grandes retos que la educación superior tiene. Debemos hacer un solo equipo. Y las autoridades educativas estamos para formar parte de ese equipo y apoyar a quien está asumiendo el reto de impartir educación superior, porque es un reto. No estamos para poner trabas, no estamos para impedir que se puedan abrir oportunidades de estudio, estamos para todo lo contrario. Claro que hay una rectoría de la educación, claro que hay lineamientos, claro que hay normatividad, no puede hacer cada quien lo que quiera, pero tenemos que coadyuvar a la construcción de más espacios y más oportunidades para la educación superior. Por último, compartirles que esta pandemia que estamos atravesando, quisiéramos decir que ya había quedado en el pasado y estuvimos a punto de imaginarlo y estamos hoy en día enfrentando un nuevo rebrote, sin consecuencias tan fatales como anteriormente porque ya estamos vacunados, ¿no? Entonces la complejidad es distinta. Pero esta pandemia nos trajo un reto que no contábamos, que es la deserción escolar. Y si los números que ya compartí son números alarmantes, a esos números sumémosle la pandemia. Entonces, esos números todavía son más alarmantes porque la deserción escolar nos ha pegado y bastante. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué reto enfrentamos? La reinserción de los jóvenes que abandonaron estudios otra vez a las aulas. Y este reto implica la colaboración y la cooperación de todos los elementos que estamos involucrados en ello. Hoy en la mañana tuve una reunión con todo el sector de media superior en el Estado y con el subsecretario de media superior a nivel federal, y yo les pedía tener esa apertura y esa conciencia de que todos tenemos que abonar. ¿Y a qué me refiero? Desde control escolar, servicios escolares, o sea, el decir, a ver, estas calificaciones tuvo hasta este momento, abandonó los estudios, va a regresar, esas calificaciones previas se toman en cuenta,
solo falta lo que no cursó, que lo vuelva a cursar, expedimos documentos, incentivamos que siga. ¿Sí me explico? Todos tenemos que poner algo. Si somos cerrados en estas posibilidades, no vamos a combatir la deserción escolar y no vamos a reinsertar a estos jóvenes que tanto requieren. Siendo yo rectora de una universidad, les decía, me planteaban mi equipo académico que la primera semana de clases tendríamos que hacer un diagnóstico para ver cómo venían los jóvenes. Y yo les dije, ¿y para qué hacemos el diagnóstico si ya sabemos cómo vienen los jóvenes? Ahorita, en lugar de estar planeando aplicar un examen diagnóstico, lo que tenemos que estar haciendo es planear los cursos de nivelación para estos jóvenes. Porque de sí o sí vienen con rezago académico. Porque si en el aula a un joven de secundaria le cuesta trabajo entender un balanceo químico en el aula, pues en línea ahí te encargo. Y de media superior a superior es la misma. Si en el aula batallan con las integrales y las derivadas, pues en línea, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en hacer un examen diagnóstico para ver si saben o no saben hacer integrales y derivadas, vamos diseñando el curso de nivelación y de regularización de esos temas porque lo necesitan. ¿Qué implica esto? Ampliar las horas lectivas, ¿sí? Vuelvo al tema de que todos debemos cooperar y ahí viene también la cooperación de los docentes, del decir, bueno, pues yo también pongo algo de mi parte, ¿no? Tengo que dar un poco más, pues lo hago. Los padres de familia, bueno, entiendo que mi hijo se va a quedar un poco más en la escuela porque tiene que hacer esto, y el joven también debe de poner de su parte. Porque dice, oye, es que llevo 8 materias y aparte un curso, sí, es por tu bien. Pero eso es calidad educativa. Y tenemos que trabajar en esa parte. Entonces, para cerrar, les digo, uno de los retos más grandes que ahorita también se enfrentan en educación superior justamente es la reinserción de los jóvenes que a razón de la pandemia abandonaron los estudios, y no me refiero únicamente por un tema de salud. Aquel joven que se enfermó y perdió un cuatrimestre, perdió un semestre. Me refiero a ellos, me refiero a los que perdieron la posibilidad económica de seguir estudiando, me refiero a los que no tuvieron acceso a internet o no tuvieron la posibilidad de adquirir elementos tecnológicos que les permitieran tener esas clases en línea. Y me refiero también a la disminución de la calidad que se vivió en muchos casos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque también reconocemos que muchos de los docentes quedaron sin armas frente a esta situación pandémica que se vivió. Yo con esto concluyo la parte de los retos de la educación superior que estamos enfrentando. Algunos fueron muy particulares de nuestro estado, Michoacán, pero otros o la gran mayoría son aplicables a todo el sector en México e incluso unos se pueden extrapolar a dimensiones internacionales. Les agradezco a todos su atención y estoy abierta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Maestra, híjole, podríamos dejarla 5 horas más aquí con tanto que abundó y con tantas inquietudes que va a haber. Le voy a leer, ¿le parece que le lea una por una o le leo todas y usted especifica más o menos el tema que quisiera abordar? Si quieres, las lees y las leo y va viendo usted lo que considera importante. Si en algún momento hay algo que consideren que a lo mejor maestra pudieran contestarlo después en redes con alguien, o sea, algo que si alguna estadística no lo sé, lo voy a comentar porque son las preguntas abiertas que están haciendo. Con todo gusto. Dice Miguel del Facebook, desde el ámbito de la educación, ¿qué se está haciendo para que se genere un mayor nivel de importancia sobre la lucha contra el cambio climático en nuestra sociedad? Otra pregunta es,
de Susana González, de qué formas las instituciones de educación superior pueden modificar o actualizar de forma más ágil sus planes de estudio, cuáles son los trámites y porque lo que parece es que un plan de estudios puede ser que hoy o en algunas áreas ya no tengan vigencia. Y otros dicen cómo se va a alinear la educación superior respecto a la Ley General de Educación Superior. O sea, quieren saber si hay algún cambio normativo reciente que tenga que ver con la calidad del estudio, y muchas de las instituciones de educación superior en Michoacán abren oferta educativa en modalidad virtual y cómo ha sido esa supervisión o vigilancia. Esas son algunas de las inquietudes, maestra, que nos hacen a través de Facebook Live. Con todo gusto. Un gusto saludarte, Miguel, y respecto a lo que planteas de cómo involucramos o ponemos en un papel preponderante el contenido del cambio climático como un eje transversal en la educación. Estamos trabajando para la conformación de comités que justamente involucren estos temas en lo que es la educación, pero además hablo yo de una transversalidad, porque todo contenido curricular debe abonar y debe contemplar este y otros temas que son muy necesarios hoy en día. Este tema entra en ese factor que yo comentaba de una sociedad dinámica y cambiante. Hace años o en otros siglos no se conocía, no se pensaba sobre el cambio climático y hubo una gran destrucción del entorno medioambiental. Esa es la realidad de las cosas. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias, hoy en día estamos padeciendo las vicisitudes originadas por aquello, pero sí se está trabajando ya en la incorporación de contenidos para la educación medioambiental, no solo en educación superior, sino en todos los niveles educativos, porque es algo que hoy en día se demanda. Y decirte que tengas tú la certeza de que estos comités ya se están incorporando de manera formal para que sean contenidos también formales en las mallas curriculares y planes académicos. Susana, respecto a la actualización de planes de estudio, lo que tiene que ver con los trámites, quisiera, si me lo permites, nos quedamos con tus datos y te informamos, porque no es un trámite que dependa del instituto que yo encabezo. Eso se lleva a cabo en la Secretaría, pero con todo gusto pudiéramos hablar, ver detalles y orientarte en ese sentido. Pero por otra parte, decirte qué puede hacer una institución para tener una actualización en pertinencia a lo que demanda el mercado laboral y qué los jóvenes están buscando cuando hacen una elección de carrera. Se habla de algo que llamamos la vocación económica de cada región. Si nosotros logramos estrechar la coordinación y el trabajo con los sectores económico-productivos y escuchamos las demandas que ellos tienen, la oferta académica de las instituciones de educación superior serán en pertinencia a la cobertura de esas demandas y luego entonces también seremos una oferta más atractiva para nuestros jóvenes, porque van a encontrar una motivación para prepararse, porque en 4 o 5 años tendrán una buena oportunidad de desarrollo profesional que les acarrea también un buen ingreso económico. Así que los trámites, con todo gusto te orientamos, pero por lo otro, si una institución está pensando actualizar planes de estudio, hay que coordinarse con los sectores económico-productivos para que la oferta académica sea en pertinencia a la demanda. También comentaban de la alineación de la educación superior con la nueva ley que hay. Por supuesto que debemos trabajar en ese sentido, reconocer todo lo que está abonando la nueva escuela mexicana, todos los elementos que debemos retomar de nueva escuela mexicana y alinear los marcos normativos para que no haya una disconsonancia en lo que nos marca la Federación y lo que se está trabajando en el Estado.
Y por último, cómo se regula la educación virtual o los planes mixtos, que en algunas instituciones así le llaman, o híbridos. Justamente es otro de los retos. Y debemos reconocer que si bien falta todavía opciones para educación superior y que se puedan alojar a los jóvenes que quieren estar estudiando, también debemos reconocer que no puede haber una apertura desmedida donde la calidad quede de lado. ¿Qué estamos haciendo las instituciones de gobierno? Supervisando, revisando mallas curriculares, planes de estudio y evaluando también la calidad de los programas que se están impartiendo, porque no se trata entonces de llegar a un escenario de emitir documentos. Se trata de que la persona verdaderamente quede capacitada, sepa los conocimientos, esté preparada y pueda ejercer de manera adecuada una profesión. Se están robusteciendo los marcos normativos desde escenarios legales y judiciales, por ejemplo, en temas de la salud. Un tema que ahorita requiere mucha atención tiene que ver con todo lo que es la medicina estética, por ejemplo, de gente que no tiene esa preparación y se ostenta como que sí la tiene. Y en un tema de salud estamos hablando de las vidas de las personas. Entonces, se ha robustecido, repito, ese marco legal para, desde distintas instancias, coadyuvar a la mejora educativa de esos programas en particular, pero en general de todos tenemos que estar trabajando. Necesitamos aumentar las supervisiones, no solo de las instituciones educativas, también ya de los centros de trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una óptica, por ejemplo, y tenemos la certeza de que el optometrista sí es optometrista? La verdad es que ni siquiera preguntamos. Y tendríamos que estar revisando toda esa parte y es de las tareas que se deben hacer desde la autoridad educativa y la oficina gubernamental, pero ya estamos trabajando en ello. Claro. Maestra, yo creo que cantidad de retos que tiene educación superior, bueno, en general el sistema educativo, pero más, bueno, ahorita lo estamos orientando a educación superior porque es el área que usted está atendiendo de manera personal y que debo de reconocer, y no porque la tenga aquí a un lado, de verdad debo reconocer que es un perfil muy conocedor del área educativa, que es una persona, y lo digo de verdad, con conocimiento de causa, que en el momento en que te acercas para buscarla, te atiende, te recibe, te orienta, cosa que no pasa con todos los funcionarios, lamentablemente. Y lo digo aquí porque debemos de reconocerlo y de verdad quiero aprovechar para felicitar a la maestra porque es un tema bastante importante. Y yo creo que una de las cosas que la ciudadanía debería de conocer, que la maestra lo sabe y que y lo quiero puntualizar, que cada persona que vaya a acercarse a una institución se asegure de que la institución a la que va a estudiar tenga un rebord, porque luego a veces están en otras instituciones donde no están de forma formal, que sí las hay, pero garanticen esa, o sea, que ellos tengan la certeza que les muestren ese documento, porque los que estamos pues registrados ante la Secretaría no hay problema, pero la ciudadanía a veces desconoce este tipo de procedimientos y también hay que ayudarles a las autoridades educativas, porque ellos pues no tienen una varita mágica para saber dónde está a veces ocurriendo alguna situación anormal o demás, que al final luego brinca, pero sí es importante que la gente lo conozca, que la maestra Mariana de verdad está haciendo un esfuerzo enorme. El tema de los vicios educativos luego no vienen de un año o dos, vienen arrastrándose de un histórico a veces y que se va haciendo una bola de nieve y de verdad que es un gran reto y reconocer, vuelvo a decir, la vocación y el servicio que tiene, la sensibilidad que ha tenido desde con las instituciones públicas y con las instituciones particulares, que al final somos todos los que tenemos la gran responsabilidad
de la calidad educativa, ¿no? Y de verdad quiero reconocer, ojalá el gobernador la tomara en cuenta hasta para un futuro ascenso en la Secretaría de Educación, porque perfiles como esos son los que Michoacán necesita, de verdad, maestra Mariana. Muchas gracias. Se los digo con conocimiento de causa. Yo sé que un reconocimiento es muy poco para la valía de la ponencia de la maestra, pero con mucho cariño, que sepa que esta es su casa y que estamos muy agradecidos con usted por toda la atención, que la gente que nos está siguiendo, de verdad, gracias por confiar en la institución y gracias también por estar siguiendo este gran evento que es parte del marco del primer aniversario de la universidad y felicitar a la maestra por todos los cambios que está haciendo de las normales, que fue un gran reto, el reto de ser la primer mujer que se va a la descentralización del Instituto de Educación Media Superior y Superior, y lo que nos falta por ver, porque esto va iniciando, maestra. Muchas gracias, maestra, en verdad. Yo solo decirles lo mismo que comenté de los que nos dedicamos a la educación, tener la vocación, me parece que aplica también para el servicio público. Somos servidores públicos. Si nos molesta atender a la gente, si nos molesta recibirla, solucionar problemas, no estamos en el lugar que deberíamos estar. Los servidores públicos somos eso, justamente, estar en contacto directo y dando respuesta a las necesidades. No somos propietarios de ninguna oficina. Yo les he dicho, si tú quieres ser dueño de algo, pon tu propia empresa. Del gobierno nadie es dueño. Estaremos ahí por un tiempo definido y ese tiempo en el que estemos hay que dar lo mejor de nosotros. Yo encantada de la vida las veces que recibo una invitación de su parte, cuenten conmigo. Es una necesidad latente el transformar la visión de la administración pública y también acercarnos mucho más a la ciudadanía. Esto es de todos. Uno solo en verdad no puede hacer las cosas. Es responsabilidad y es un reto que debemos asumir todos como equipo. Y por lo demás, hay que trabajar en la encomienda que tiene uno, hay que dar ahí resultados y hay que confiar en que las cosas en la vida siempre llegan en el momento y en la modalidad que debe ser. Y estamos en el Instituto de Educación Media Superior y Superior a sus órdenes para seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias, maestra. Gracias. Pues un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, aquí está. Gracias, maestra.